Romanos capítulo 7, versículo 19, ¿lo tienen por ahí? Es importante que lo tengan, amén. ¿Sí? Y traten de traer sus Biblias, es buenísimo traer sus Biblias. Yo siempre he pensado que tener nuestra Biblia es mejor en las manos. Como no se lea yo algo muy importante tener una Biblia. Está bien en el teléfono, pero es bonita la Biblia, es bonita. Romanos 7, versículo 19 dice, ¿cómo dice? Vamos a leerlo todos juntos y lentamente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a leerlo otra vuelta. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Otra vez lo repetimos para que léanlo lentamente y entiendan. Uno ya lo entendió por ahí, ¿eh? ¿Más ya lo entendieron? Sí, vamos a leerlo de vuelta. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor. Que esta palabra, Señor, sea alimento para nuestra alma, Señor, y que nos haga crecer, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Pues ese es el título de esta mañana. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué significa esto? Que a veces quiero hacer las cosas bien hechas y ¿qué? Y no las hago. ¿Sí? A veces me gana el pecado, a veces me gana la carne y hago las cosas que yo no quiero hacer. Pero vamos a entender por qué hacemos esto que a veces decimos. A veces yo quiero hacer las cosas bien hechas, estar bien delante de Dios y no lo hago. Hay un por qué no lo podemos hacer o no lo hacemos. De hecho, los seres humanos siempre tendemos a hacer las cosas malas y no las buenas. Es más difícil hacer las cosas buenas, ¿verdad? Como que nos cuesta más trabajo hacer las cosas buenas que las cosas malas. Las cosas malas hasta rapidito nos las aprendemos, ¿a poco no es cierto? Y las cosas buenas nos cuesta trabajo hacerlas, amén. Así es que, ¿y por qué será eso? La humanidad cayó en pecado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? La humanidad caída es eso lo que al ser humano lo hace no hacer las cosas que yo quiero hacer, las cosas buenas, sino las cosas malas, amén. Y esto es importante para nosotros como cristianos, porque siempre como cristianos como que peleamos por hacer las cosas bien, ¿verdad? Las cosas bien delante de Dios, de nuestra familia, de la sociedad, y no podemos a veces hacerlas. Pero como les digo, esto tiene un porqué. Desde el principio, hermanos y niños y jóvenes, Dios nos creó perfectos. Amén. Dice que Él nos creó para ser santos, limpios y perfectos. Así, ese era el plan de Dios para con nosotros. Pero ¿saben qué? Dios no quiso crear robots. Dios nos creó con nuestro libre pensamiento o libre albedrío. O sea que nosotros podemos tomar decisiones. O hago lo bueno o hago lo malo. Si Dios hubiese querido hacer robots, nos hace robots y nos programa nada más ahí con el chip de haz todo lo bueno. Pero Dios no quería eso. Dios quería seres humanos, pensantes, inteligentes, y que por nuestro propio yo quiero hacer esto y quiero agradar, en este caso, quiero agradar a Dios. Entonces, esa es la decisión que tomamos. Y eso a Dios le agrada. A nuestros hijos nos gustaría que nos obedecieran en todo, padres y madres, o quisiéramos que fueran perfectos, pero ¿saben qué? Los dejamos a su libre albedrío también. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Porque ¿saben qué? Dios nos hubiera forzado, nos podría haber forzado a hacer siempre lo bueno y Él estar contento. No, pero es más bonito, y hasta como padres creo que lo entendemos, es más bonito que cuando el hijo viene o la hija viene y nos dice: papá, gracias por todo lo que has hecho por mí. ¡Wow! Eso es bonito. Gracias por todos tus cuidados, gracias por todas tus atenciones, gracias por todo tu trabajo. ¿Me están escuchando, niños y jóvenes? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Eso es bonito. ¿Saben qué? De vez en cuando díganselo a sus papás. Porque a veces pasan meses, días y años y nunca escuchamos de nuestros hijos: mamá, gracias por toda esa comida que siempre haces tan sabrosa. O porque me tienes mi ropa limpia.
Es obligación de los papás y las mamás tener la ropa limpia, la ropa acomodada, todo. Es nuestra obligación, pero también lo hacemos por amor. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Sí. Y los papás trabajamos para los hijos por amor también. Trabajamos para nosotros, pero más lo hacemos por nuestros hijos. Entonces es bonito venir y decirle, papá, mamá, gracias por todo lo que haces, por tener la casa limpia, por tener un plato de sopa en mi mesa, papá, gracias por trabajar y venir y traer el dinero a la casa para lo que necesitamos. Eso es bonito. Eso es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Nos dio nuestro libre albedrío para decidir agradarle a Él o no agradarle a Él. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo para qué nos dio libre albedrío? Y por qué ha de ser hermoso y debe de ser hermoso. Ahorita que estábamos cantando las alabanzas allá atrás, yo le decía al Señor, levantó mis manos y yo le decía, gracias Padre por todo lo bueno que tú has sido conmigo. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Porque yo ahora, como soy padre, sé que es bonito cuando mi hijo viene y me dice, gracias papá por esto que hiciste o aquello que hiciste. Amén. Entonces yo me pongo en mi lugar y pongo a Dios y le digo, gracias por mi salud, ¿sí? Porque estuvimos enfermos, hemos estado con problemas, con necesidades y ¿saben qué? Hasta hoy nos ha levantado el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces por eso cuando estábamos cantando ahí, levanto mis manos, eso es lo que debemos de hacer. Decirle al Señor, Señor, gracias. Les digo, Dios nos dio un libre pensamiento, un libre albedrío, y para eso, para decirle, gracias Señor, gracias por lo bueno que ha sido. Pero les digo, el hombre siempre ha tendido a hacer lo malo y no lo bueno. Desde entonces el hombre es muy dado a desobedecer a Dios y desobedecer a Dios en todas las cosas. Y saben, allí por ejemplo en Génesis 6 versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, al hombre y a la mujer nos gusta siempre hacer las cosas mal delante de Dios. Ese es el corazón el corazón del hombre que se desvió del amor de Dios. Porque como les digo, Dios nos creó para ser perfectos, nos creó todo un hermoso paraíso, ¿se acuerdan, verdad? Nos hizo un hermoso paraíso, todo hermoso para que estuviéramos bien, pero el hombre nunca está contento, la mujer nunca está contenta y tendimos a hacer las cosas mal delante de Dios. Por eso decimos que el hombre es muy dado a hacer el mal. Amén. Desde el principio Dios les dijo, no hagan esto y desobedecieron a Dios. ¿Se acuerdan, verdad? No comerás del árbol del fruto del bien y el mal, y el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, comieron. O sea, el mal, eso es el mal, eso es el pecado, la desobediencia a Dios. Y somos muy dados a eso. Por eso decía el texto base, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y lo hacemos porque ya traemos arrastrando esa desobediencia desde Adán y desde Eva. Amén. Por eso mucha gente, hoy hay gente que ya no lo hace. Y ahorita lo vamos a ver por qué ya no lo hace. Pero hay gente que lo sigue haciendo, que sigue haciendo el mal y no el bien. Vamos a ver. Hay una definición que yo encontré para lo que es pecado. Hermanos, jóvenes y niños, escúchenme. Lo que es pecado es sencillo. Dice, pecado es hacer todo lo que a Dios no le agrada. Sencillo, ¿verdad? Porque mucha gente lo enreda mucho por ahí. No. Pecado es hacer todo lo que a Dios no le agrada. A ver, repitan conmigo, los grandes también. Pecado es hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es pecado. Lo que a Dios no le agrada, eso es pecado. Las cosas buenas, las cosas santas, esas sí le agradan a Dios. Entonces, ¿cómo es que pecamos? Y pecamos hasta desde niños. Fíjense, porque Dios nos conformó de una manera especial. El cuerpo humano es especial y ese es con el que pecamos los seres humanos. ¿Saben qué? Dios nos dio un cuerpo especial, perfecto para los seres humanos. Dios nos dio un cuerpo perfecto, somos perfectos, ¿sí? Y saben que con ese mismo cuerpo
desobedecemos a Dios y pecamos a Dios. Miren, Dios nos dio la cabeza. ¿Para qué creen que Dios nos dio la cabeza? Para pensar. Para pensar, pero ¿pensar qué? ¿Cosas malas? Buenas. Cosas buenas. Nos dio sabiduría para hacer las cosas bien hechas, ¿sí? O sea, para eso Dios nos dio la cabeza. Podemos pensar, podemos planear en nuestra cabeza, hacer las cosas bien hechas, planear un futuro para nuestros hijos, un futuro para nuestro matrimonio. Jóvenes, vayan planeando. Dios para eso les dio su cabecita, ¿sí? Y un cerebro para planear las cosas bien hechas. Jóvenes y niños, ¿saben qué? No se metan en su primera relación de noviazgo y pierdan la cabeza y a los 15, 16 años ya tienen un niño o una niña. No, eso no está bien. Eso no es planear bien las cosas. Para eso Dios te dio esa cabeza y ese cerebro para planear bien las cosas. Una manera de planear bien las cosas, ok, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por mi cabeza, gracias por mi mente, gracias porque me diste sabiduría. Señor, voy a terminar mi carrera. Una carrera secular, ¿sí? Yo les digo a veces a los jóvenes, si no quieres una carrera de 10 años, 12 años en la universidad, ok, haz una carrerita de un año. Hay carreras de un año que son muy buenas también y que puedes empezar a planear tu futuro. Pero hay quienes dicen, no, yo me quedo trabajando en McDonald's toda la vida y eso no está bien. Amén. Jóvenes, ni siquiera piensen quedarse en McDonald's. ¿Sí? ¿No? Es bueno cuando estás estudiando y vas a McDonald's y haces un part-time, ok, perfecto, un par de horas y sigues trabajando y estudiando. O sea, Dios nos dio nuestro cuerpo perfecto para hacer las cosas bien hechas. Les digo, nos dio una cabeza y me decían, ¿para qué? Para pensar bien, para actuar bien. Pero ¿saben? A veces nuestra cabeza y nuestra mente, ¿para qué la usamos? El ser humano, ¿para qué la usa? Para lo malo. Para pensar cosas malas, para planear cosas malas, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esa área que estamos pensando cosas malas, haciendo cosas malas, eso se llama ¿qué? Pecado. ¿Ok? Sí, es desobediencia a Dios, es pecado. Entonces, Dios nos conformó, como les decía, niños, jóvenes, Dios nos conformó perfectamente, pero estamos viendo lo que es el pecado. Dice, pecado es hacer todo lo que a Dios no le agrada. Con nuestra cabeza Dios nos la dio para hacer cosas buenas, pero a veces la usamos para hacer, cuando empiezas a hacer cosas malas, ahí vas tú solito, niño, joven, adulto y hermanos adultos, cuando tú empiezas a hacer cosas que tú sabes en tu cabeza que están mal, eso se llama ¿cómo? Pecado. No es difícil saber diferenciar entre el pecado y lo que no es pecado. Cuando tu cabeza la usas para cosas buenas, estoy bien, estoy agradando a Dios y voy a agradar a Dios. Pero cuando tu cabeza la usas para empezar a pensar en, voy a ver qué se siente fumando un cigarrito de marihuana. Jóvenes y adultos, ¿eso es bueno? No, es malo. Es malo. Es más, un cigarro. Porque mucha gente, los niños comienzan con que a los 12, 13 años, y yo sé que ustedes saben de eso, jovencitos saben de eso, ¿ah? En las escuelas se esconden por ahí los niños, se van escondidos hasta por allá atrás de la escuela y te dicen, vente, vamos a tomarnos un cigarrito. ¿O no es cierto, niños, jóvenes? ¿Sí o no? Sí lo hacen. Si lo hacían allá en los años 70, que yo era jovencito. Sí, imagínense en los años 2020. Ahorita ya no es de un cigarrito, ahorita ya es de cosas fuertes, de pastillas y de todo eso, de cristal y todas esas cosas. ¿Saben qué, jóvenes y niños? Cuando eso pase, cuando eso les estén diciendo, ¿sabes qué? Como les digo, ahorita puede ser, vete, vamos a un cigarrito no es nada. ¿Saben qué? La gente que estuvo fumando por muchos años y que les cayó este virus, ¿saben qué es lo que está pasando con esa gente? Se están muriendo. Se están muriendo. ¿Por qué? Porque sus pulmones están todos infectados de tanto cigarro. Conozco una persona allá en México que desde jovencito fume. A mí no me hace nada. Pues no, porque era joven y parecía que no le hace nada. Le agarró este virus, hermanos. ¿Saben qué? Dicen que aventaba flemas negras con sangre, porque lo agarró el virus. Y es más joven que yo. Sí, más joven que yo.
flema negra con sangre y horrible. Y ahorita pues no se ha recuperado porque anda caminando, pero como un ancianito y con un tanque de oxígeno al lado. O sea, dijo cuando era joven, yo me acuerdo, cuando era joven, un cigarrito no te hace nada. No, sí te hace. Sí te hace. Sí te hace. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué? Todo mal pensamiento te va a afectar. Y ahorita piénsenlo bien. Ahorita hay que estar bien en nuestra salud de hoy en adelante, hermanos. Amén. Porque acuérdense que vendrían, ¿qué? Pestes. Esta no es la única que va a venir. Yo no sé hasta cuándo Dios nos va a permitir estar en este mundo, pero vienen más cosas. Y hay que estar preparados en todas las áreas de nuestra vida. Jóvenes, ni piensen ponerse un cigarro en su boca ahorita. Niños, nada, ninguna droga. Porque si te agarra una enfermedad, te va a llevar, pero rapidito. Yo digo que toda esa gente que se está yendo es porque tenían, su salud estaba muy mal, ¿sí? Hay quienes nos pegó esto, y ¿saben qué? A mi esposo y a mí, pues quiso hacer cosas por ahí, pero no pudo. Gracias a Dios, nunca hemos estado con esos vicios de cigarros, de alcohol. No, tratamos de... Y hermanos, coman bien. Las Maruchan ya déjenlas a un lado. Sí, ya las Maruchan ya pasaron a la historia. Maruchan eran antes del virus y después del virus. Maruchan no sirve para nada. Ve a la tienda y cómprate una papita, unas zanahorias, unas calabacitas. ¿Qué más se le echa? Pechuguitas de pollo. No, usted se fue muy elegante, pechuguitas de pollo. No, apio, tomatito, garbanzos. Y saben, y no van a gastar mucho. Eso lo pican bien picadito. A ver, alguien que sepa de cocina, hermana Isabel. Lo pican y después lo ponen en agua hirviendo todo eso y le ponen una cucharada de Nor Suiza y salecita y un ajito y empezamos y un cafecito calientito por ahí. Que se calle, mamá. Cafecito calientito con una conchita por ahí. Un pedacito de salmón a la paz. Ay, usted es muy elegante. No, pero una sopita natural, eso es lo que ahorita los va a estar levantando. Eso es lo que los va a levantar. Maruchan no los va a levantar. ¿Sí? No. Las verduritas picaditas. ¿Sí? Y ¿saben qué, hermanas? Los que vayan a tener niños, jóvenes que van a tener niños. Porque van a tener niños, amén. No creo que se me queden para vestir santos. No, y ni quiero que se me queden para vestir santos. Dios les va a preparar su pareja. ¿Saben qué? Cuando tengan sus niños, que nacieron sus niños, no les empiecen a dar un dulcecito al mes, un dulcecito. No. Denles papa, denles... ya está descubierto ahora que si le das su zanahoria, la picadita por ahí, y todas cosas, por eso a los niños hoy no les gustan los vegetales. Porque desde niños no les dieron vegetales. ¿Por qué? Porque no los acostumbraron. Los que ya se desacostumbraron, pues ni modo. Hay que acostumbrarse ahora. Pero cuando tengan sus bebés jóvenes, ¿me están escuchando, jóvenes y niños? ¿Qué les van a dar a sus hijos? En vez de un dulce, en vez de un gansito, ¿qué les van a dar? ¿Qué? Sus hierbitas, ¿sí? Sus hierbitas, sus papitas vegetales. Y entonces al niño, cuando tú se los das más grandecito, no te va a... ¡Ay, yo no quiero! No, a él le va a gustar. ¿Por qué? Porque su paladar está acostumbrado a eso. ¿Amén? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero que vayamos a... La predicación, yo siempre he dicho que la predicación es para educarnos en todas las áreas. Y de hecho Dios nos lo enseña. ¿Se acuerdan cuando Daniel y sus amigos, qué era lo que comían? Puras cosas naturales, amén. Y dice que estaban bien sanos, ¿ya? ¿Y cómo dice que estaba su colorcito de piel? Bien chapú, así como yo. Es cierto. Yo soy moreno. Bueno, Dios nos enseñó, nos dio los oídos, ¿ya? ¿Para qué nos dio los oídos? A ver, díganme. ¿Para oír qué? ¿Malas palabras? No, lo bueno. ¿Para oír malos consejos? No. ¿Para qué? Para los buenos consejos, oír la palabra de Dios, oír a nuestros padres. El consejo, niños y jóvenes y adultos, el consejo de un padre siempre va a ser para mal o para bien. Para bien.
Así es que niños y jóvenes, cuando tu mamá te diga, ¿sabes qué, hija? O ¿sabes qué, hijo? Estás mal en esto. No es que te quiere dañar, es que te quiere ayudar. ¿Sabes qué? Entonces, para eso Dios nos dio los oídos, para ocuparlo en cosas buenas y también para oír la palabra de Dios. Qué bueno que vienen a la casa de Dios y escuchan la palabra de Dios. Niños, ¿están aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Jóvenes? Díganme, amén. Amén. Los niños, los ancianos. Los ancianos. Para eso Dios nos dio la cabeza, nos dio los ojos, para los oídos, perdón, ¿sí? Para eso, para aprender, para oír. Él nos dio los ojos nos dio también para hacer las cosas buenas, para leer su palabra, para ver las cosas hermosas de la vida. Todas las cosas, todo lo que Dios nos dio es para hacer cosas buenas. Cuando hacemos cosas que están mal, por ejemplo los ojos, si usamos los ojos para mirar cosas malas, ¿qué será? ¿Eso qué es? Pecado, ¿verdad? Eso es pecado. Entonces, usemos nuestros miembros que Dios nos dio para hacer las cosas bien delante de Dios. Cuando tú usas tus miembros de tu cuerpo para ver películas malas, para ver cosas malas, ¿sabes qué? Eso se llama ¿cómo? Pecado. Eso es lo que al hombre lo separó de Dios. Todo lo que al hombre no le gusta, eso es lo que al hombre le gusta, eso a muchas de las ocasiones es pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y vamos a tener una alerta. Vamos a tener una alerta. La boca también nos la dio para bendecir, para ayudar, para enseñar. Si la ocupas para decir malas palabras, ¿sí? Para pelearte con la gente, para hacer cosas que no están bien, eso se llama pecado. ¿Estamos entendiendo? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. O sea, Dios nos dio todo esto. Por eso el hombre, Dios nos programó para ser buenos, santos y perfectos. Pero nosotros siempre tiramos hacia hacer las cosas malas. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Las manos también Dios nos las dio para hacer cosas buenas, para ayudar al prójimo, hasta para tocar un instrumento. Estaba yo contento escuchando el piano, escuchando la trompeta. Miren cómo Dios nos dio, hasta para eso nos dio las manos, para alabarle a Él. Amén. ¿Sí? No para golpear al niñito que me cae mal, ¿sí? O jalarle los cabellos. No, para eso no son las manos. O para hacer malas señales. ¿Sí? ¿Sí saben, verdad? Está como el niño que el pastor llevó a unos niños al zoológico, y eso es real. Llevó a varios niños en su camioneta, los voy a llevar de premio, los voy a llevar al zoológico, no sé qué, hicieron un programa por ahí, y los llevaba al zoológico. Y dice que cuando iban en la calle, dice que un carro se le cerró al pastor que llevaba su camioneta, y que le dice un niño hijo de un servidor, del servidor más grande de la iglesia, que le dice: levántele el dedo, pastor, así le hace mi papá. Dicen que los niños y los borrachos, ¿qué? Así es que Dios nos dio también nuestras manos. Todo lo que Dios nos dio es para hacer cosas buenas, no malas. Amén. Eso es pecado. Eso es pecado. Amén. Ahora que sabemos lo que es pecado, ahora vamos a ver cómo el pecado quiere trabajar en nosotros, pero también cómo nosotros podemos liberarnos de él. Amén. Vamos a ver eso. Vamos a ver aquí. Regresamos ahí a Romanos 7. Aquí en esta porción que leímos, que estamos leyendo, Romanos capítulo 7, versículo 19. Vamos a empezar en el 19. Esta porción nos la está dando. ¿Quién escribe el libro de Romanos? Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo tuvo una experiencia y nos quiere pasar su experiencia a él, hacia nosotros. Amén. Aquí en esta parte, Pablo nos está hablando y se está poniendo como ejemplo y enseñándonos cómo podemos vencer el pecado. Amén. Dice, el versículo 19 ya lo leímos: yo no quiero hacer las cosas bien. Eso sería, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Eso se traduciría en esto: yo quiero hacer las cosas bien, yo no quiero pecar, pero no puedo. Amén. ¿Cuántos se familiarizan con este versículo, hermanos? Amén. Sí, cierto. A veces queremos hacer las cosas bien delante de Dios, pero a veces no podemos hacer las cosas bien delante de Dios. Entonces, Pablo nos está diciendo, Pablo, aquel grande apóstol, ¿sí?
Él mismo se ponía en ejemplo y nos decía, ¿saben qué? A veces es difícil, yo quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Entonces, ¿saben qué, hermanos? No estamos solos, pero nos va a enseñar, el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo podemos hacer las cosas bien delante de Dios. Amén. Versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. O sea, yo quiero hacer las cosas bien hechas delante de Dios, pero ¿quién es el que no me deja? La carne. El pecado sí que está en mí, la carne, o sea, en nuestra carne está el pecado. Por eso no podemos hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Y qué debemos de hacer cuando esto pasa? Orar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame, Señor. ¿Sí? Por eso Pablo nos está enseñando aquí, dice, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, Pablo nos está enseñando cuál y por qué es lo que no nos deja hacer las cosas bien delante de Dios. El pecado que mora dentro de mí. Entonces cuando esto pasa, hermanos, que tú quieres hacer las cosas bien delante de Dios y no puedes, entonces tienes que arrodillarte y decirle, Señor, ayúdame, Padre, porque no puedo hacer las cosas bien. Ayúdame, porque hay algo que está ahí estorbando en ti, ¿sí? Que se llama pecado y que no te deja hacer las cosas bien, que tú quieres hacer. Entonces eso te lleva a hacer las cosas que no están bien delante de Dios. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿qué? En mí. O sea, yo quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Más adelante Pablo nos va a enseñar cómo podemos despojarnos de todo esto. Amén. ¿Quieren aprender? Amén. En esta mañana, todo lo que he dicho y todo lo que voy a decir es simplemente para que aprendamos cómo quitarnos el pecado delante de nosotros. ¿Sí? Y cómo Dios puede ayudarnos a quitar todo eso. Para estar bien delante de Dios, delante de la sociedad, delante de nuestros padres, delante de todo el mundo. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito, ¿qué? En la ley de Dios. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué significa esto? A ver, díganme, ¿qué significa esto? Significa que su espíritu se deleita en las cosas buenas de Dios. Sí, eso es lo que significa. O sea, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, dentro de mí sí quiero a Dios. ¿Y no les pasa, hermanos? Amo a Dios, quiero estar bien con Dios, pero ¿qué es lo que no me deja estar bien con Dios? El pecado que está dentro de mí. Mi carne también es la que no me deja. A lo mejor no habías descubierto por qué vuelvo a caer en el error que hice. ¿Por qué vuelvo a caer en el pecado que hice? Y les voy a decir una cosa. Hay una enseñanza que enseñan en la AA, Alcohólicos Anónimos. Y eso me lo platicó mi hermano Samuel cuando estaba aquí. Él pasó por Alcohólicos Anónimos, estuvo algunos años en Alcohólicos Anónimos. Y me platicó algunas cosas, cómo se manejaba todo eso. Y me dijo, pastor, en Alcohólicos Anónimos nos enseñan que no tenemos que ni siquiera comer un pastel que tenga un poquito de vino, porque eso nos hace volver a caer otra vuelta. Fíjense, ni un dulce que tenga vino, ni un chocolate que tenga vino. O sea que lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer en el pecado? Separarte. ¿Sabes qué? Me tengo que quitar de todo. ¿Por qué? Porque si el alcohólico no puede estar delante de un pastel que tiene licor, porque hay pasteles que tienen licor, ¿verdad? Han comido, ¿verdad? ¿Saben qué? Entonces tienen que quitarlo y separarse. Es lo mismo en el pecado. Lo que te hace caer, ¿saben qué, hermanos? Porque todo mundo sabemos qué es lo que nos hace caer una vez más en la carne y en el pecado. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Separarnos de lo que nos hace apartarnos de Dios. O sea, cada quien sabe por dónde. Algunos son mujeriegos, algunos son alcohólicos, algunos les gusta la droga, algunas mujeres son hombreriegas, no se hagan las santitas, les gustan los hombres y demás. Entonces, ¿saben qué? Cuando se les aparezca Colunga ahí en la televisión, pues cámbienle de canal, ¿no?
Porque si los hace caer, y más cuando los sacan haciendo pesas, ¿ya? Las hermanas, no, ya no. No creo que ya hasta se murió ese joven, ¿verdad? Yo me quedé allá en los 70s, creo yo. Eso era. Eso eran allá de los años. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, mi interior quiere buscar a Dios. Mi ser interior quiere agradar a Dios. Pero ¿qué es lo que no lo deja? El pecado y la carne, mi carne. Entonces por eso les decía ese ejemplo. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que a veces nos hace caer y pecar delante de Dios. ¿Saben qué? Apártense de eso. Quiten eso. ¿Sí? Nos decía un muchacho que conocimos aquí hace muchos años, que le predicamos el Evangelio y lo deportaron, y lo encontramos allá en la Ciudad de México, y conocía la palabra, y le recomendamos, sigue buscando, busca una iglesia, donde quiera que estés, busca una iglesia, busca a Dios, busca la palabra. ¿Y saben qué fue lo que hizo cuando llegó a México? ¿Creen que buscó una iglesia? No, porque es más fácil hacer que lo malo, ¿ah? Empezó a juntarse con un montón de vagos y borrachos y drogadictos y homosexuales y de todo. Cuando yo llegué a México, ¿cómo has estado? Y lo vi medio raro, muy rarito. Con la ceja bien depiladita y sus uñas bien brillositas y un teléfono rosa. Se le cayó la carita. Se le cayó la cara. Y le dijimos, ¿cómo has estado? Nos empezamos a dar cuenta, cosas raras, Isabel y yo. Y dijo, ay no, es que pues aquí los malos amigos, las malas juntas, y no he ido a la iglesia, y me he portado mal, y ya no estoy buscando a Dios, y este teléfono tiene la culpa. Un teléfono hasta rosa. Entonces, ¿saben qué? Nos dimos cuenta que ese joven se había perdido, estaba perdiendo, se apartó de Dios y estaba haciendo cosas que no le agradan. ¿Por qué? Porque no se apartó de lo que no le convenía apartarse. ¿Saben qué? Apártense. Es un consejo que trabaja. Apártate de lo que te está haciendo. Si esos amigos eran borrachos, si eran esto y eran aquellos, homosexuales, ¿qué tengo que andar haciendo con esa gente? No, yo no tengo nada que hacer con esa gente. Yo voy a buscar gente sana, gente que esté bien, gente que vaya buscando cosas bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es separarnos de lo que nos separa de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Pero veo otra ley, o sea, hay otra ley, esa, en mis miembros que me rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Eso que nos está diciendo Pablo ahí, ¿sabes qué? Es la ley de mi carne y la ley del pecado que me arrastran a hacer eso. Pero hoy estamos aprendiendo de Pablo, ¿estamos aprendiendo? ¿Sí? Pablo decía, hay dos leyes, la ley de Dios y la ley de la carne, la ley del pecado. Entonces, en este versículo me está diciendo, la ley de la carne y la ley del pecado me jalan a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Versículo 24, fíjense Pablo, qué honesto se muestra en este versículo. ¿Cómo dice? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es honesto. Wow, porque ¿sabes qué? No puedo. O sea, Pablo llegó un momento en que a lo mejor no podía con sus cargas, con sus cosas que él tenía, porque todos, aunque Pablo era un hombre que buscaba a Dios, que trataba de obedecer a Dios, ¿sabes qué? Aunque él era un hombre poderoso en Dios, ¿sabes qué? Él es honesto y nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow. O sea, y si nos ponemos en los zapatos de él, nosotros podríamos decir lo mismo, ¿eh? ¿O no has dicho a veces lo mismo en tu vida? Wow, ya caí otra vuelta. Miserable, es lo que está diciendo Pablo, miserable, no puedo.
Pero Pablo nos va a enseñar más adelante. Y luego dice versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo nos está enseñando ahí que tenemos una lucha entre la carne y ¿qué? Y entre el espíritu. Amén. Nuestra carne está peleando, nuestro espíritu está peleando por hacer las cosas que le agradan a Dios, pero nuestra carne no. O sea, ahí está un conflicto, una pelea, sí. Es una pelea. Pero ¿sabes qué? Poderoso es Dios que nos puede ayudar. Y brinca al capítulo 8. ¿Y saben qué? Ahí Pablo nos va a dar la receta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Versículo 8 dice, pues ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿No entendieron? ¿Quieren que se los vuelva a leer? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿estás en Cristo Jesús? Entonces eso te va a liberar. Eso es lo que te va a liberar del pecado y de la carne. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Creen que es pérdida de tiempo venir a la casa de Dios? No. ¿Creen que es pérdida venir a escuchar la palabra de Dios? Es bendición. Es bendición. Amén. ¿Y saben qué? Pablo, me gusta cómo habla Pablo. Pablo decía, Pedro, y creo que todos a veces decimos, ay, yo no quiero predicar de esto porque me va a enredar. ¿Saben qué? Pablo era muy elocuente. Pablo hablaba muy elocuentemente, muy elevadamente. A Pablo hay que estarlo palabra por palabra, estar sacando qué es lo que quiso decir Pablo, ¿sí? Pero ¿saben qué? Es una bendición. Estos versículos son una bendición. Ahora pues ninguna condenación hay, eso está sencillo, para los que están en Cristo Jesús. Por eso les digo, no es pérdida de tiempo venir a buscar a Dios. Amén. ¿No perdiste el tiempo esta mañana? No, en esta mañana vas a salir de este lugar sabiendo cómo es como venzo al pecado en mi carne. Porque ¿sabes qué? Cuando tú le fallas a Dios, en algún área de tu vida y que tú consideras que es un pecado delante de Dios, ¿cómo se siente uno cuando uno le falla a Dios, hermano? Indignos, mal, triste, me dijeron. No, hay muchos calificativos, sí, cierto. Y sí, cierto. Cuando tú le fallas a Dios en algo y sabes que le fallaste, porque sabes que le fallaste. Dios nos dio, como les dije, nuestro cuerpo y sabemos controlarlo para bien o para el mal. Entonces sabemos cuando hicimos algo mal delante de Dios. ¿Y saben qué? Por ahí me dieron una palabra, indignos, ciertamente. Cuando tú haces algo mal delante de Dios y sabes qué, por lo regular no te arrepientes en ese momento. Por lo regular dejas pasar tiempecito y ahí anda, hiciste esto mal delante de Dios. Y luego viene tu niño y te dice, ¿puedes orar porque me duele mi estómago? ¿Y tú qué haces? Ay, Señor, ya se quedó con el dolor de estómago. Porque no eres digno. ¿Sabes qué? A veces hasta el pronunciar el nombre de Dios, a veces no somos dignos. Amén. Entonces, por eso te digo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a estar bien delante de Dios. Por eso les digo, hoy estamos aprendiendo. Ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay que mantenernos en Cristo Jesús, ¿sí? Para que Él nos ayude a pelear todo esto, la carne contra el Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Lo estamos entendiendo? Les digo, a veces Pablo no es sencillo. ¿Verdad? Mismo Pedro lo decía. Ay, Pablo hablaba de unas cosas que a veces no le entiendo. Pablo lo decía, Pedro lo decía. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? En el versículo 2. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos ha liberado del pecado y de la muerte. Eso es lo que sencillamente. Porque lo que dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Vamos a sacar todo esto que dice. Lo que la ley no puede hacer por nosotros, es lo que nos está diciendo Pablo ahí. ¿La ley cuál ley? La ley de Dios. La ley de Dios. Pablo conocía, en ese momento estaban brincando de la ley de Dios, que eran ¿qué? Los 10 mandamientos, ¿ya? Esa era la ley de Dios. Y más todo el Levítico. No nada más son los 10 mandamientos. El libro de Levítico te va a enseñar todas las leyes que Dios pedía para que fuéramos santos delante de Él. ¿Y saben qué? ¿Han leído el libro de Levítico, hermanos? Son demasiadas, ni se entienden algunas. Ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, tras ley. 613 leyes. Y todo eso para que tú estuvieras bien delante de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos pudieron obedecer la ley? Nadie. Porque nadie pudo cumplir la ley. ¿Sí? Por eso Cristo Jesús vino. Dice, yo vine a cumplir la ley y no vine a abrogarla. O sea, no vine a hacerla a un lado. No, Jesús fue el único ser humano, ¿sí? De carne y hueso, que cumplió con toda la ley. Y al cumplirla, cuando Él la cumple, entonces ahora viene y Él dice, ahora estas son mis reglas. Sí, yo ya la cumplí. Ahora mis reglas son estas. Es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. A cumplir toda la ley. Por eso dice acá, porque lo que era imposible para la ley, o sea, era imposible salvarnos. No podíamos salvarnos por la ley. Por la ley no pudimos salvarnos. Muchas leyes, Dios pedía muchas leyes, además de los 10 mandamientos que también son bien estrictos, ¿sí? Dice, por lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, porque solamente en la ley, solamente con la carne estaban peleando, amén, ¿sí? Pero cuando vino Cristo Jesús, ¿qué pasó? Nos dio la fuerza del Espíritu Santo, amén, la fuerza de su Espíritu. Entonces ahora ya no nada más peleamos con la carne, ahora peleamos con el Espíritu de Dios. Amén. Y dice, porque por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, lo que la ley no pudo hacer por nosotros, Cristo Jesús vino y Él sí nos pudo liberar del pecado. Amén. Versículo 3, vamos con el versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ya no andamos conforme a la carne. Ahora ya no nada más peleamos con la carne, ahora peleamos con el Espíritu, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ese nos da fuerza para hacer las cosas bien hechas. Amén. O sea, ya no nada más estamos peleando nosotros, nuestra carne. No, ahora viene el ayudador, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora por eso podemos lograr las cosas. Entonces Pablo nos está diciendo, ya no estás peleando solo, ahora Cristo Jesús es el que está peleando por ti. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hermanos, les quiero hacer una pregunta, ¿sí? ¿Cuántos andan todavía aquí en la carne? Porque los que son de la carne piensan solo en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Cuando tú andas en las cosas de Dios, en el Espíritu de Dios, tú entonces ahora vas a andar pensando en cosas buenas, cosas santas. Ese es el beneficio de ahora de ser hijos de Dios. Que ya no peleamos solos, que nuestro Espíritu y el Espíritu Santo es el que está peleando por nosotros. Quiero leerlo una vez más. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiero que lo medites ahí un segundo. Medítalo. ¿Yo ando más en la carne o ando más en el Espíritu? No me lo digan. Nada más quiero que lo piensen. ¿Sí? Y seamos honestos.
A veces decimos, ¿sabes qué? No, yo soy buen cristiano, yo esto y el otro, pero hacemos cosas que verdaderamente no son de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios. Amén. Y aquí no lo dice, ¿sí? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso es bueno buscar las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Amén. Porque esas son las que te van a ayudar a salir adelante, para decirle a la carne no, para decirle al pecado no. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Casi termino con el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida, paz. Y yo le agregué ahí, y vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne, cuando tú a tu carne le quieres dar lo que ella quiere, ¿sabes qué? Eso significa muerte. Amén. Y ya lo dijimos, nuestro mismo cuerpo nos va a decir. Nuestro mismo cuerpo nos va a decir si estamos haciendo cosas que le agradan a Dios o cosas que no le agradan a Dios. Amén. La carne. Yo creo que eso esta enseñanza de esta mañana, hermanos, nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado eso. ¿Cómo es que yo me alejo de Dios? ¿Cómo es que yo peco contra Dios? En esta mañana quiero que nos llevemos esta enseñanza. ¿Sabes qué? Cuando hago cosas que mi carne le gustan y que no están bien delante de Dios, estoy pecando delante de Dios. Amén. Amén. Por eso creo que en esta mañana hayamos entendido esto, porque no hago el bien que quiero. Cuando tú veas que no haces las cosas que tú quieres hacer, ¿qué está ganando en ti? La carne. Amén. Y pidámosle al Señor Jesús, como decía el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces tú debes de decirle, Señor, sí, así como los alcohólicos anónimos, un día a la vez, y me separo de lo que no es bueno para mí y no es bueno para Dios. Entonces es la manera en que nosotros vamos a poder vencer el pecado, la carne, y decirle, como decía el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Para que dejemos de hacer este versículo y digamos, no, ahora lo que yo quiero hacer, todo lo hago bien delante de Dios. Amén. Amén. Dice, porque nuestra carne es más fuerte que nuestro espíritu, pero para eso apareció Cristo Jesús, para hacer nuestro espíritu más fuerte. Amén. Esa es la ayuda que Dios nos ha mandado. Termino diciendo, como dice Joel 3:10, diga el débil que fuerte soy. Amén. Quizá cuando no conocías a Cristo Jesús decías, ¿sabes qué? Soy débil, es que por eso caigo en el pecado, por eso vuelvo a caer en el pecado que siempre caigo, por eso vuelvo a caer. No, ahora decimos como dice Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Póngase de pie en esta mañana.